Lorenzo Moretti no era un hombre al que miraras a los ojos. Era la sombra sobre Nueva York, el fantasma en la maquinaria del bajo mundo de la ciudad. Pero su mayor debilidad no era una banda rival ni el FBI. Era su hija de 2 años, Mia. Nunca había pronunciado una palabra. Los médicos lo llamaban mutismo selectivo causado por un trauma, pero Lorenzo lo llamaba su infierno personal. Ese silencio permaneció intacto hasta una lluviosa noche de martes en el Gilded Lily, cuando el hombre más peligroso de la ciudad se paralizó de terror porque, por primera vez en su vida, su hija habló. No pidió a su padre. Señaló con un dedo tembloroso a una camarera aterrada y gritó una palabra que amenazaría con arrasar todo el imperio Moretti. Mamá. La lluvia golpeaba los vitrales del Gilded Lily, un restaurante italiano ultra exclusivo en el corazón del Upper East Side de Manhattan. No era un lugar donde la gente fuera solo a comer. Allí se cerraban tratos, se arreglaban matrimonios y, a veces, se terminaban carreras en silencio con una copa de vino añejo. Rose Vance se ajustó el delantal en la parte trasera, con las manos temblando ligeramente. Tenía 25 años y unos ojos cansados que mostraban una vida de dolor comprimida en unos pocos años. Solo llevaba 3 semanas trabajando en el Gilded Lily. Era un golpe de suerte, o eso pensaba. Las propinas eran suficientes para mantener la calefacción en su apartamento en Queens, y eso era todo lo que importaba. Rose, espabila, siseó Marco, el gerente de piso, un hombre que sudaba más que las botellas de Pinot Grigio recién enfriadas. La mesa 4 está aquí. No, y repito, no hagas contacto visual a menos que te hablen. No derrames ni una gota. No respires fuerte. Rose frunció el ceño, limpiando una mancha de un tenedor de plata. ¿Quién es? El alcalde. El rostro de Marco se puso pálido. Peor aún, Lorenzo Moretti. La cocina quedó mortalmente silenciosa. El sous chef dejó de picar cebollas. Incluso el lavaplatos parecía detenerse. Todos en Nueva York conocían el nombre. Lorenzo Moretti no era solo mafia. Era el jefe de la familia criminal Moretti, un conglomerado que supuestamente poseía la mitad de los muelles de Nueva Jersey y la mayoría de las constructoras de la ciudad. Era un viudo famoso por su brutalidad hacia sus enemigos y su absoluto aislamiento sofocante. Tomaré la mesa, susurró Rose, aunque cada instinto en su cuerpo le gritaba correr por la puerta trasera. Necesitaba el dinero. Salió al comedor. La atmósfera había cambiado. El zumbido habitual de las conversaciones se había reducido a un murmullo nervioso. En la mesa 4, el mejor lugar del lugar, apartado con vista a la puerta pero oculto de la calle, estaba un hombre que parecía esculpido en granito. Lorenzo Moretti tenía 32 años, llevaba un traje a la medida que costaba más de lo que Rose ganaba en un año. Tenía el cabello oscuro, ojos afilados que recorrían la sala como un depredador y una cicatriz que atravesaba su ceja izquierda. Pero no era el hombre lo que captó la atención de Rose. Era la niña. Sentada en una silla alta a su lado estaba una niña pequeña, quizá de 2 años. Tenía rizos del color del oro y grandes ojos marrones y solemnes que parecían demasiado viejos para su rostro. Aferraba un conejito de terciopelo desgastado. Esta era Mia Moretti, la princesa silenciosa. Los rumores de los tabloides decían que no había pronunciado una palabra desde su nacimiento. Un misterio que desconcertaba a los mejores especialistas del hospital Mount Sinai. Rose se acercó a la mesa, con la jarra de agua en la mano. Buenas noches, señor, dijo, con voz firme a pesar de su corazón acelerado. ¿Sin gas o con gas? Lorenzo no levantó la vista del menú. Con gas y leche tibia para la niña. No caliente, tibia, por supuesto. Mientras Rose se inclinaba para verter el agua en la copa de cristal de Lorenzo, su muñeca rozó el borde de la mesa. Un aroma suave se desprendió de su piel, una mezcla de jabón de vainilla y loción de lavanda, la barata que compraba en la farmacia. Lorenzo se tensó.
Levantó la vista, fijando sus ojos en los de ella con una intensidad que le hizo doblar las rodillas. Por un segundo, vio algo destellar en su mirada. Reconocimiento, dolor, pero desapareció tan rápido como apareció, reemplazado por una fría indiferencia. «Sé rápida», ordenó. Rose asintió y se volvió hacia la niña. «Y para ti, pequeña», susurró, forzando una sonrisa cálida a pesar del gélido semblante del padre. La niña, Mia, levantó lentamente la cabeza. Cuando sus ojos se encontraron con los de Rose, el mundo pareció detenerse. Rose sintió un sobresalto físico, como una descarga eléctrica en el pecho. Era una sensación que no había sentido en 2 años, no desde el trágico día en que despertó en una clínica con un dolor feroz, y un médico de rostro sombrío le dijo que su bebé no había sobrevivido. Ese dolor fantasma en su vientre resurgió, súbito y violento. Mia dejó caer su conejito de terciopelo. Tocó el suelo con un golpe suave. El restaurante estaba en silencio, pero el silencio en la mesa 4 era ensordecedor. La boca de la niña se abrió. Su labio inferior tembló. Las lágrimas comenzaron a acumularse en esos grandes ojos marrones. Lorenzo notó el cambio de inmediato. Se inclinó, su voz bajando a un susurro alarmado. «Mia toro tesoro. ¿Qué pasa? ¿Te duele?» Mia ignoró a su padre. Extendió sus pequeñas manos regordetas hacia la camarera. Sus dedos se agarraron de los cordones del delantal de Rose. Rose se quedó paralizada, la jarra temblando en su mano. No podía moverse. No podía respirar. Sintió un impulso abrumador e ilógico de soltar todo y levantar a la niña. Entonces sucedió. El sonido era oxidado, pequeño y roto, como una bisagra que no se había usado en años. Lorenzo se congeló. Giró lentamente la cabeza de su hija hacia Rose. Su mano se movió instintivamente hacia el interior de su chaqueta, donde descansaba una Glock 19 contra sus costillas. «Ma», gritó Mia más fuerte esta vez. Todo el comedor quedó en silencio. Los tenedores quedaron suspendidos a medio camino hacia la boca. Los ojos de Rose se llenaron de lágrimas que no entendía. «Lo siento, señor. Debo irme». Intentó retroceder, pero Mia se lanzó hacia adelante en la silla alta, gritando ahora, un lamento puro y desesperado. Señaló con el dedo directamente al rostro de Rose. «Mamá», gritó la niña, la palabra resonando contra los altos techos abovedados. «Mamá, arriba. Mamá, arriba». Lorenzo Moretti se levantó. La silla chirrió contra el piso de madera. Era alto, imponente y radiaba una energía peligrosa que hizo que los guardias de seguridad en la puerta dieran un paso adelante, con las manos sobre sus armas. Miró a su hija, que se alcanzaba hacia una desconocida. Y luego miró a Rose. Su rostro era una máscara de confusión y furia creciente. «¿Quién eres?» La voz de Lorenzo era baja, un gruñido que prometía violencia. «¿Quién te envió?» «Nadie», tartamudeó Rose, retrocediendo, abrazando la bandeja contra su pecho como un escudo. «Solo soy una camarera. Nunca lo he conocido. Lo juro». «Mi hija no ha dicho ni una sola palabra en su vida», dijo Lorenzo, rodeando la mesa, cerrando la distancia entre ellos. «No habla. No llora. Y esta noche te llama madre». Agarró la muñeca de Rose. Su agarre era como hierro. Le levantó el brazo, exponiendo el interior de su antebrazo a la luz. Parecía buscar algo. Un tatuaje, un cable, una marca. «Déjame ir», gritó Rose. «Papá, no». Mia gritó. Una oración completa. Su segunda oración en la vida. «Papá, no lastimes, mamá». El personal estaba congelado. Marco estaba marcando al 911 desde el mostrador, pero se detuvo cuando uno de los guardias de Lorenzo simplemente negó con la cabeza. «No, policía. No aquí».
Lorenzo miró a Rose, respirando con dificultad. Observó sus ojos, verdes con destellos de oro. Miró la forma de su mandíbula y luego volvió a mirar a Mia. El parecido era leve, enterrado bajo la grasa de bebé y colores de cabello distintos. Pero estaba ahí. Estaba en los ojos. Pero eso era imposible. La esposa de Lorenzo, la mujer que había dado a luz a Mia, estaba muerta. Había muerto en el parto en una clínica privada en Zúrich hace 2 años. Lorenzo había visto el cuerpo. La había enterrado. A menos que los últimos 2 años hayan sido una mentira. Lorenzo soltó la muñeca de Rose, pero no retrocedió. Señaló a su jefe de seguridad, un hombre enorme llamado Bruno. Limpia el restaurante, ordenó Lorenzo, sin apartar la vista de Rose. Jefe, preguntó Bruno. Todos afuera, rugió Lorenzo, rompiendo una copa de vino contra la mesa. Se desató el pánico. Los comensales agarraron sus abrigos y corrieron hacia las salidas. Marco guió al personal hacia la cocina. En 60 segundos, el Gilded Lily estaba vacío, salvo por Lorenzo, su hija sollozando, sus guardias y una aterrorizada Rose Vance. Lorenzo levantó a su hija, calmándola al instante, aunque ella seguía alcanzando por encima de su hombro hacia Rose. Se volvió hacia la camarera, su voz bajando a una calma aterradora. «No vas a ir a casa esta noche, señorita». Miró su gafete. «Rose, no puedes hacer esto», susurró Rose, retrocediendo hasta chocar con la barra. «Esto es un secuestro». «Llámalo como quieras», dijo Lorenzo, secando una lágrima de la mejilla de Mia. «Pero hasta que descubra por qué mi hija cree que eres la mujer que enterré hace 2 años, me perteneces». Asintió a Bruno. «Trae el auto. Vamos a la finca». Mientras Bruno se movía para agarrarla, Rose sintió un recuerdo punzante atravesar su mente. Un recuerdo de una habitación fría, un monitor que pitaba y la voz de un hombre diciendo, «Lleva a la niña antes de que despierte». El recuerdo fue tan fuerte que casi se desmaya. Mientras colocaban la bolsa negra sobre su cabeza, su último pensamiento no fue por miedo a ella misma. Fue la realización de que el grito de la niña había desbloqueado una puerta en su mente que no sabía que estaba cerrada. No sabía quién era Lorenzo Moretti, pero sabía una cosa con absoluta certeza. Sabía que esa bebé. El viaje a la finca Moretti duró 45 minutos de silencio asfixiante. El auto, un SUV Mercedes blindado, recorrió los portones de hierro de una propiedad extensa sobre los acantilados de Sands Point. Para cualquier otro, parecía un palacio. Para Rose, parecía una prisión. Rose se sentó en la parte trasera, apretada entre 2 guardias. En el asiento delantero, Lorenzo sostenía a Mia, que finalmente se había dormido, con su pequeña mano agarrando la solapa de la chaqueta de su padre. Cada vez que el auto pasaba un bache, Mia se movía, gimoteando un suave ma, y Lorenzo se tensaba, sus ojos disparándose al espejo retrovisor para mirar a Rose. Cuando llegaron, Rose no fue llevada a un calabozo. La hicieron subir una gran escalera de mármol y la empujaron a un cuarto de huéspedes más grande que todo su apartamento. «Quédate», gruñó el jefe de seguridad, Bruno. «No intentes las ventanas. Los perros patrullan los terrenos por la noche. No son amistosos». La pesada puerta de roble se cerró con un clic. El cerrojo giró. Rose se desplomó al borde de la cama con dosel, con las manos temblando. Se levantó la manga, siguiendo la cicatriz débil, casi invisible, en el interior de su codo donde le habían puesto Iversus hace 2 años. El recuerdo que había reprimido luchaba por salir. Zúrich, la clínica Genesis Life, las paredes blancas, el contrato que firmó porque necesitaba el dinero para la cirugía cardíaca de su padre. La pareja anónima, el doctor de manos frías. La puerta se abrió de golpe. Rose saltó. Lorenzo entró. Se había quitado la chaqueta y la corbata, la camisa blanca desabrochada en el cuello,
revelando un tatuaje de una cruz en el pecho. Lucía exhausto, pero sus ojos eran afilados como cuchillas. Sostenía un vaso de whisky en una mano y una carpeta manila en la otra. «Bebe», dijo, colocando el whisky sobre la mesita de noche. «No bebo», dijo Rose, con la voz temblorosa. «Quiero ir a casa». «Estás en casa», dijo Lorenzo con tono oscuro. «O mejor dicho, estás en la casa de la niña que afirmas es tuya. Siéntate». No gritó. Su intensidad silenciosa era mucho más aterradora. Abrió la carpeta. «Hice una investigación sobre ti, Rose Vance. Nacida en Ohio, te mudaste a Nueva York hace 3 años, abandonaste la escuela de arte, trabajaste como barista, recepcionista y ahora camarera. Historial limpio. Sin deudas aparte de los préstamos estudiantiles». Levantó la vista. «En papel, no existes en mi mundo. No tienes conexión con la familia Moretti. No tienes conexión con mi difunta esposa, Isabella». «No sé quién es Isabella», dijo Rose. «Era la madre de Mía», dijo Lorenzo, observando atentamente su rostro. «Murió dando a luz a Mía en una clínica privada en Suiza, el 14 de octubre, hace 2 años». El rostro de Rose se desvaneció. Se agarró del poste de la cama para sostenerse. «14 de octubre», susurró. Los ojos de Lorenzo se entrecerraron. «¿Esa fecha significa algo para ti? Ese es el día en que di a luz». Rose respiró. El aire en la habitación pareció desaparecer. Lorenzo colocó su vaso lentamente. «Explica ahora». Rose comenzó a llorar, las lágrimas calientes y rápidas. «Fui madre subrogada. Tenía 23 años. Mi papá estaba muriendo. Necesitaba un bypass y el seguro no lo cubría. Encontré una agencia en línea, Genesis Life. Dijeron que tenían una pareja adinerada en Europa que no podía concebir. Me ofrecieron $50,000 más gastos médicos». Lorenzo permaneció perfectamente inmóvil. «Continúa». «Me llevaron a Zúrich», continuó Rose, secándose los ojos. «Implantaron el embrión. Cargué al bebé durante 9 meses. Nunca conocí a los padres. Era un contrato cerrado. Luego, el 14 de octubre, entré en labor. Me sedaron fuertemente. Cuando desperté, su voz se quebró. El doctor Torne, me dijo que hubo complicaciones. Dijo que el bebé nació vivo. Una niña». El rostro de Lorenzo era una máscara de granito, pero sus nudillos estaban blancos mientras apretaba la carpeta. «Doctor Aris Torne». «Sí», asintió Rose. Me mostró un cuerpo, un bebé diminuto. Pero no me dejó sostenerla. Dijo que era mejor no apegarnos. Me dieron el dinero y un boleto a casa al día siguiente. He estado de luto por ella durante 2 años. En mi mente la llamé Rose. Lorenzo se levantó y caminó hacia la ventana, mirando el oscuro océano. Su mente corría, conectando puntos que no sabía que existían. Isabella, su esposa, había dicho que estaba embarazada. Pero había estado distante durante el embarazo, pasando meses en Europa, comprando para la habitación del bebé y evitando el estrés de Nueva York. Lorenzo había estado ocupado con una guerra contra la mafia rusa. No la había visitado tanto como debería. Cuando ella entró en labor, voló a Zúrich, pero llegó demasiado tarde. El doctor Torne lo recibió en el vestíbulo. «Lo siento, señor Moretti. Isabella sufrió una embolia. La perdimos, pero salvamos al niño». Lorenzo había enterrado a su esposa y llevado a su hija a casa. Nunca lo cuestionó. ¿Por qué lo haría? Pero si Rose decía la verdad, Isabella no estaba embarazada. Susurró al vaso. Ella lo fingió. Volvió a mirar a Rose. Si fuiste la madre subrogada, eso significa que la niña es biológicamente mía y de Isabella. Tú solo eras la portadora.
Rose negó con la cabeza. No, eso es lo que nunca tuvo sentido. El contrato decía que era una subrogación gestacional. Su óvulo, su esperma. Pero cuando nació la bebé, la vi por un instante antes de que me sedaran. Tenía una marca de nacimiento, una pequeña forma de fresa en el hombro. Lorenzo dejó de respirar. Metió la mano en el bolsillo y sacó su teléfono. Deslizó hasta una foto de Mía en el baño. Giró la pantalla hacia Rose. Así, Rose jadeó, llevándose la mano a la boca. Allí, en el hombro izquierdo de la niña, estaba la marca de la fresa. Esa es ella. Rose sollozó. Esa es mi bebé. ¿Y el doctor? Mencionó algo durante la inseminación. Discutía con una enfermera. Dijo que el óvulo donante no era viable. Dijo que tuvieron que improvisar para cumplir el contrato. Lorenzo sintió que una ira helada se asentaba en su interior, una furia tan intensa que le nubló la visión. ¿Crees que fue tu óvulo? ¿Crees que usaron tu óvulo y mi esperma? No lo sé, lloró Rose. Solo sé que esa niña es mía. Lo sentí cuando me miró. Una madre lo sabe. Lorenzo caminó hacia la puerta. La abrió y dio una orden al guardia afuera. Pon al doctor Thorne en el teléfono. Dile que llegue a la finca inmediatamente. Dile que Mía está enferma y tráeme un kit de recolección de ADN. Volvió a Rose. La mirada de odio había desaparecido, reemplazada por una curiosidad calculadora e intensa. Vamos a descubrir la verdad, Rose, esta noche. ¿Y si el doctor Thorne me mintió?, murmuró Lorenzo, una voz que le recorrió la espalda a Rose, que Dios lo ayude, porque yo no lo haré. Eran las 2:10 de la mañana. La finca Moretti estaba en silencio, salvo por el golpe rítmico de las olas contra los acantilados. En la biblioteca, una habitación con estanterías de caoba y olor a papel viejo y aceite de armas, Lorenzo estaba sentado detrás de su escritorio. Rose frente a él. Entre ellos yacían 2 hisopos de algodón sellados en tubos de plástico. La doctora Iris Thorne aún no había llegado. Venía volando de una conferencia en Boston. Eso les daba 3 horas. Tengo un laboratorio privado en el sótano, dijo Lorenzo rompiendo el silencio. Lo uso para verificar identidades en mi trabajo. Mi técnico está procesando las muestras ahora. Sabremos en 1 hora. Rose miró sus manos. ¿Qué pasa si ella es mía? Lorenzo se sirvió otra copa. Entonces tenemos un problema muy complicado porque legalmente ella es Mía Moretti, heredera única de mi patrimonio. Si es tuya, significa que mi esposa me mintió. Significa que un doctor robó un niño y significa que tú eres la madre de la hija del jefe de la mafia de Nueva York. Se inclinó hacia adelante. ¿Tienes idea de lo peligrosa que te hace eso? No me importa el peligro, dijo Rose, levantando la barbilla con un repentino destello de desafío. Me importa mi hija. Dijiste que no ha hablado en 2 años. Eso es trauma, señor Moretti. Es una niña que sabe en el fondo que no está donde pertenece. Lorenzo se estremeció. Tenía razón. Había contratado a las mejores niñeras, a los mejores terapeutas. Nada había funcionado. Mía era un fantasma en su propia casa hasta esta noche, hasta verla a ella. De repente, la puerta de la biblioteca se abrió con un crujido. Una pequeña figura estaba allí con un camisón de seda, abrazando el conejito de terciopelo. Era Mía. Había escapado de su habitación. La niñera debía haberse quedado dormida. Lorenzo empezó a levantarse. Mía, vuelve a la cama. Pero Mía no lo miraba a él. Sus ojos estaban fijos en Rose. Esta vez no corrió. Caminó lentamente, sus pies descalzos sobre la alfombra persa. Pasó junto a su padre y se detuvo frente a la silla de Rose. Rose contuvo la respiración. Lentamente bajó la mano, palma hacia arriba. Mía dudó. Luego colocó su pequeña mano en la de Rose.
El contacto fue eléctrico. Mía soltó un largo suspiro tembloroso como si hubiera estado conteniendo la respiración toda su vida. Se subió al regazo de Rose, se acurrucó en una bola y cerró los ojos. Mamá, susurró, suave y contenta. Lorenzo observó, atónito. Nunca había visto a Mía iniciar contacto físico así. Por lo general se estremecía cuando la tocaban, pero con Rose se derretía. El intercomunicador del escritorio de Lorenzo zumbó. Era el técnico del laboratorio. Jefe. Lorenzo no apartó la vista de la mujer que sostenía a su hija. Adelante, corrí los marcadores 3 veces para estar seguro. La voz del técnico sonaba nerviosa. Es un match, jefe. 999.999% de probabilidad. La mujer es la madre biológica. Lorenzo cerró los ojos. La verdad lo golpeó como un puñetazo físico. Su esposa, Isabella, había estado desesperada. Sabía que Lorenzo quería un heredero. Sabía que su matrimonio y la alianza entre las familias Moretti y Scogliaya dependían de un hijo. Cuando descubrió que era infértil, no se lo dijo. Orquestó un fraude. Contrató a una madre subrogada, usó la muestra de Lorenzo, y cuando sus propios óvulos fallaron, probablemente autorizó a la clínica a usar los óvulos de la subrogada, planeando pagar a todos y no decirle nada a nadie. Pero Isabella murió antes de completar la mentira. Y el doctor Torne, viendo la oportunidad, limpió el desastre. Se deshizo de la subrogada diciéndole que el bebé había muerto. Y entregó a la bebé al jefe mafioso afligido, cobrando probablemente una fortuna por cuidados neonatals durante los años. Lorenzo miró a Rose. Ella mecía a Mía, tarareando una canción de cuna. Lloraba en silencio, lágrimas cayendo sobre los rizos dorados de Mía. No era una extraña. Era la otra mitad de su hija. Es tuya, dijo Lorenzo, con voz áspera. Rose levantó la mirada, con esperanza brillando en sus ojos. Lo es. La prueba lo confirmó. Rose enterró su rostro en el cabello de Mía, sollozando de alivio. ¡Oh, Dios! ¡Oh, mi bebé! Pero, dijo Lorenzo, levantándose, su sombra cayendo sobre ellas. Eso no significa que puedas irte. Rose se congeló. ¿Qué? El doctor Torne está en camino, dijo Lorenzo, mirando su reloj. Cuando llegue, esperará ver a un padre afligido y a un niño enfermo. Si te ve, sabrá que el juego terminó. Podría tener ventaja, archivos, cómplices, formas de hacernos daño. Lorenzo rodeó el escritorio y se arrodilló junto a la silla. Por primera vez, estaba a la altura de los ojos de Rose. El aroma a vainilla y lavanda lo golpeó de nuevo, embriagador. Esta vez, aclaró la garganta, vas a ayudarme, Rose. Dijo Lorenzo, ¿quieres a tu hija de vuelta? Entonces necesitas ayudarme a destruir al hombre que la robó. ¿Cómo? Preguntó Rose, abrazando a Mía más fuerte. Te vas a esconder en la habitación contigua, planeó Lorenzo, con ojos fríos y duros. Vas a escuchar. Y cuando dé la señal, vas a salir. Quiero ver la expresión en su rostro cuando el fantasma de la mujer a la que engañó regrese de entre los muertos. ¿Y después de eso? Preguntó Rose, ¿puedo llevarla a casa? Lorenzo miró a Mía, dormida pacíficamente en los brazos de Rose, y luego el feroz rostro protector de Rose. Se dio cuenta de repente de que no quería que se fueran. Después de eso, dijo Lorenzo, levantándose y abrochando su chaqueta, discutimos los términos de tu encarcelamiento porque eres la madre de una Moretti, y los Moretti no viven en Queens. El sonido de un helicóptero aproximándose cortó el aire nocturno. Está aquí, dijo Lorenzo. Entra en el armario. Deja la puerta entreabierta. Y pase lo que pase, no hagas un sonido hasta que diga el nombre de mi hija. Las puertas de la biblioteca se abrieron con un pesado gemido. El doctor Aeristorne entró, sacudiendo la lluvia de su abrigo de cachemir.
Era un hombre que emanaba la arrogancia pulida específica de la élite de la Ivy League. Cabello plateado perfectamente peinado, gafas sin montura y manos que habían realizado cirugías que costaban más que la casa de la mayoría de las personas. Lorenzo, dijo Thorne, colocando su maletín médico sobre un otomán de cuero. Vine tan rápido como pude. El clima es atroz. Bruno dijo que Mia estaba enferma. Fiebre. Lorenzo no se levantó. Estaba sentado detrás de su enorme escritorio de roble, la única lámpara proyectando largas sombras sobre su rostro. Limpiaba su arma, un lento y rítmico subclic del cerrojo que resonaba en la habitación silenciosa. Está bien, Ars, dijo Lorenzo sin levantar la vista. Thorne se detuvo, la mano suspendida sobre su maletín. No entiendo. Tu jefe de seguridad dijo que era una emergencia. Volé desde Boston. Lo es, dijo Lorenzo, finalmente alzando la mirada. Pero no es médica. Siéntate. Thorne se sentó en el sillón frente al escritorio, cruzando las piernas. Pareces tenso, Lorenzo. ¿Es por la disputa territorial con los Collaya? Sabes, prefiero no involucrarme en los asuntos de negocios. Esto es un asunto familiar, dijo Lorenzo. Metió la mano en el cajón y sacó los 2 tubos de plástico, los hisopos de ADN. Los dejó caer sobre el escritorio. Chocaron ruidosamente. Thorne los miró. ¿Qué es esto? Tuve un invitado esta noche, dijo Lorenzo con voz engañosamente ligera. Una mesera. Tuvo una reacción muy interesante con Mia. Y Mia, bueno, habló por primera vez en su vida. Llamó a esta mesera Mama. El rostro de Thorne se puso rígido. El color se le fue de las mejillas, dejándolo como una figura de cera. Respuesta por trauma, dijo rápido, demasiado rápido. La niña está proyectando. Es común en casos de mutismo selectivo. Ve una figura femenina y le pone la etiqueta que ha estado extrañando. Eso pensé, dijo Lorenzo asintiendo. Así que los probé para estar seguro. Lorenzo se inclinó hacia adelante, el arma cerca de su mano. ¿Por qué la mesera de Queens comparte el 99,9% de sus marcadores genéticos con mi hija, Aris? Thorne abrió la boca, pero no salió sonido. Se humedeció los labios. Lorenzo, escúchame. Los procedimientos médicos de la gestación subrogada son complejos. Puede haber anomalías. Anomalías, rugió Lorenzo, golpeando el escritorio. El ruido hizo que Thorne saltara. Me dijiste que Isabella murió de una embolia. Me dijiste que la niña era suya. Le dijiste a esa chica que su bebé había muerto. Hice lo que me pagaron por hacer, Thorne replicó, con la compostura quebrándose. Me lo pidió Isabella. Estaba desesperada. Sus óvulos eran viables, pero su útero estaba cicatrizado. Probamos con la subrogada, pero los embriones no se implantaron. Se nos acababa el tiempo. Isabella dijo que me dejaría si no podía darte un heredero. Así que robaste un niño. Salvé un legado, argumentó Thorne, con gotas de sudor en la frente. Usamos el óvulo de la subrogada. Era una necesidad biológica. Cuando Isabella murió en la mesa, entré en pánico. Tenía a mi esposa muerta y un hijo bastardo. Si te decía la verdad, que el bebé no era de Isabella, me habrías rechazado. Me habrías matado por el engaño. Así que lo arreglé. Le dije a la chica que el bebé había muerto. Te di una hija. Todos ganaron. Todos ganaron, repitió Lorenzo con voz baja. Excepto la madre que ha estado llorando por un fantasma durante 2 años. Lorenzo miró hacia la puerta contigua. Rose. La puerta se abrió. Rose Vance salió. Todavía llevaba su uniforme de mesera, manchado por la lluvia y las lágrimas, pero parecía un ángel vengador. Sostenía el conejo de terciopelo de Mia, apretándolo con fuerza. Thorne la miró como si viera un fantasma. Tú,
me dijiste que estaba muerta, susurró Rose mientras caminaba hacia él. El miedo que sintió antes había desaparecido, reemplazado por la furia primitiva de una madre. Pedí sostenerla. Te rogué y me dijiste que la soltara mientras le entregabas a mi bebé. Era un contrato, escupió Thorne, intentando recuperar su autoridad. Eras un recipiente. Te pagaron $50,000. Renunciaste a tus derechos. Firmé un contrato por un niño vivo. Rose gritó. No por una mentira. Lorenzo se levantó, moviéndose alrededor del escritorio. Tienes razón en una cosa, Aris. Limpiaste el desastre, pero dejaste un detalle. Lorenzo agarró a Thorne por las solapas de su costoso abrigo y lo estampó contra las estanterías. Los libros cayeron al suelo. ¿Quién más sabe?, gruñó Lorenzo. Nadie. Solo Isabella y yo. Lorenzo presionó el cañón de la pistola bajo la barbilla de Thorne. No me mientas. Isabella no tenía acceso al dinero necesario para falsificar registros de nacimiento internacionales y silenciar a un personal suizo. Eso cuesta millones. Isabella tenía un estipendio. No tenía millones. Los ojos de Thorne se movían por la habitación. Temblaba violentamente. No puedo, balbuceó. El nombre, ordenó Lorenzo, amartillando el arma. Me matará, gimió Thorne. Actualmente le estoy apuntando con un arma a tu cabeza, señaló Lorenzo. Me preocuparía por mí. Thorne cerró los ojos con fuerza. Las lágrimas se escapaban. No fue Isabella quien pagó la limpieza. Fue tu tío. Lorenzo se congeló. Salvio. ¿Salvio Moretti? Thorne jadeó. Se enteró de la subrogación. Vino a mí después de que Isabella murió. Pagó el certificado de defunción falsificado para el bebé de la niña. Me dijo que te entregara al niño. Lorenzo soltó a Thorne, retrocediendo como si se hubiera quemado. Salvio, el hermano de su padre, el hombre que se sentaba en la cena dominical todas las semanas, el hombre que le traía juguetes. ¿Por qué?, susurró Lorenzo, ¿por qué Salvio querría que criara a un niño que no era de Isabella? Por las cláusulas, tosió Thorne, enderezando su abrigo. El testamento de tu padre. Solo heredas el control total del Moretti Trust, las líneas de envío y los negocios legítimos. Si tienes un heredero biológico antes de los 35 años, sin Mía, el control vuelve al siguiente en la línea. A Salvio, se dio cuenta Rose, con la voz temblorosa. Exactamente. Thorne sonrió con desprecio mirando a Rose. No lo hizo por ti, Lorenzo. Lo hizo para que te distrajeras jugando a ser padre de un bebé milagroso mientras él se llevaba millones del negocio de envío. Y si alguna vez necesitaba eliminarte, podía revelar la verdad. Que tu heredera es ilegítima, que es una bastarda nacida de una mesera. Perderías todo. La habitación quedó en silencio. La traición era absoluta. Lorenzo había estado criando a su hija como princesa, sin saber que en realidad era una pieza en un juego de ajedrez. No sabía que estaba jugando. Lorenzo miró a Rose. Sabe quién eres. Si Salvio sabe la verdad, sabe que eres el cabo suelto. ¿Qué significa eso?, preguntó Rose, con el estómago encogido. Significa, dijo Lorenzo, volviéndose hacia Thorne, que mientras este hombre respire, eres un objetivo. Lorenzo asintió hacia la puerta. Bruno entró seguido de 2 guardias más. Lleva al doctor al barco, ordenó Lorenzo. Ve lejos, más allá de la plataforma continental. Lorenzo, no. Thorne gritó mientras los guardias lo agarraban. Puedo ayudarte. Tengo los archivos, Lorenzo. Sus gritos fueron cortados cuando las pesadas puertas de roble se cerraron de golpe. Lorenzo quedó solo en el centro de la habitación, con el peso de su imperio presionando sobre él. Se volvió hacia Rose. Estaba temblando, los ojos abiertos por el horror de lo que acababa de escuchar y de lo que acababa de ordenar.
Acabas de matarlo, susurró. Protegí a mi familia, corrigió Lorenzo. Caminó hacia ella. La adrenalina se desvanecía, dejando una extraña tensión vibrante entre ellos. Y te guste o no, Rose, eso ahora te incluye a ti. A la mañana siguiente amaneció con un cielo gris acero. La tormenta había pasado, pero el aire seguía pesado. Rose despertó en la habitación de invitados, pero esta vez la puerta no estaba cerrada. Se deslizó de la cama, aún usando la camisa de seda grande que Lorenzo le había dado la noche anterior. Caminó por el pasillo, sus pies descalzos silenciosos sobre el mármol. Siguió el sonido de risas. En la guardería, una habitación pintada con nubes suaves y llena de más juguetes que una tienda departamental, los encontró. Lorenzo estaba sentado en el suelo, desentonando con sus pantalones oscuros y camisa blanca de vestir, construyendo una torre de bloques. Mía estaba sentada frente a él, aplaudiendo. Arriba, arriba, ya va Mía. Lorenzo colocó otro bloque. La torre tambaleó. Con cuidado, murmuró Lorenzo. Mamá, preguntó Mía mirando hacia la puerta. Lorenzo se giró. Cuando vio a Rose allí, las duras líneas de su rostro se suavizaron momentáneamente. Se levantó, sacudiéndose los pantalones. Durmió toda la noche, dijo Lorenzo en voz baja. Primera vez en meses. Rose entró en la habitación. No miró a Lorenzo. Solo tenía ojos para su hija. Se sentó en la alfombra. Mía inmediatamente se subió a su regazo, enterrando su rostro en el pecho de Rose. La extrañé 2 años, susurró Rose, acariciando el cabello de Mía. Extrañé sus primeros pasos. Extrañé su primer diente. No te perderás nada más, dijo Lorenzo. Caminó hacia la ventana, mirando los terrenos donde los guardias armados ahora patrullaban con perros. Entonces, ¿qué pasa ahora?, preguntó Rose mirando hacia él. ¿Recibiré un sueldo? ¿Seré la niñera? No puede ser la niñera, dijo Lorenzo con gravedad. Salvio sabe que existes. Probablemente sabe que Torne ha desaparecido ya. Si conecta los puntos de que encontré a la subrogada, vendrá por ti. Si sales de esta casa, morirás en 1 hora. Entonces soy una prisionera, dijo Rose con la voz en alto. No pedí esto. No pedí ser parte de tus guerras mafiosas. Solo quería pagar la cirugía de mi papá. Y yo no pedí un hermano que me roba y un tío que trama contra mí, replicó Lorenzo con voz afilada. Pero aquí estamos. Se acercó a una pequeña caja fuerte en la pared, marcó un código y sacó una caja de terciopelo negro. Se volvió hacia Rose. Solo hay una forma de mantenerte segura. Una forma de asegurarse de que Salvio no pueda tocarte sin declarar guerra abierta a toda la comisión. Lanzó la caja hacia ella. Rose la atrapó. La abrió. Dentro había un anillo, un enorme diamante talla esmeralda rodeado de zafiros. Era antiguo, pesado e indudablemente caro. ¿Qué es esto?, preguntó Rose. El anillo de mi abuela, dijo Lorenzo. Tú y yo nos vamos a casar. Rose rió. Un sonido áspero e histérico. Estás bromeando. Te conocí ayer. Me secuestraste. Estoy salvando tu vida. Lorenzo se acercó, su presencia abrumadora. Piensa, Rose. Si solo eres la subrogada, eres un riesgo, un cabo suelto que cortar. Pero si eres mi esposa, si eres la señora Lorenzo Moretti, entonces eres intocable. Atacar a la esposa de un don es violación de los códigos antiguos. Incluso Salvio no se atrevería a golpearte directamente. ¿Y nosotros, qué pasa con nosotros? Rose gesticuló entre ellos. No nos conocemos. Me asustas. El miedo es bueno. El miedo te mantiene viva, dijo Lorenzo. No necesitamos amarnos. Solo necesitamos convencer al mundo de que sí. Debemos vender la historia de que nos conocimos,
nos enamoramos y que estoy adoptando a la niñera de Mía o cualquier otra historia que inventemos. Descubriremos la mentira. Y si digo que no, entonces te doy un cheque por 5 millones, te pongo en un avión hacia un país sin extradición y nunca volverás a ver a Mía. La amenaza flotaba en el aire. No era maliciosa. Era un hecho. Lorenzo no podía permitir que ella se llevara a Mía, y Rose sabía, con el corazón hundido, que nunca podría dejar a su hija de nuevo. Miró a Mayor, que masticaba un bloque de madera, ajeno al hecho de que su madre estaba negociando su alma. Tengo condiciones, dijo Rose, con la voz temblorosa pero firme. Lorenzo alzó una ceja. Oh, no soy solo un accesorio. La crío a mi manera. No más guardaespaldas en la guardería. No más armas cerca del bebé. Y quiero acceso al mundo exterior. No seré un pájaro enjaulado. Negociable, dijo Lorenzo. ¿Algo más? Sí. Rose se levantó, sosteniendo a Mía en la cadera. Caminó hacia Lorenzo, sosteniendo su mirada. Tú duermes en tu habitación. Yo en la mía. Esto es un acuerdo de negocios. Nada más. Lorenzo miró su boca, luego sus ojos. Un destello de calor lo atravesó, algo que no sentía desde hace años. Admiró su fortaleza. La mayoría se acobardaba ante él. Ella estaba negociando. De acuerdo, mintió Lorenzo. Sabía, mirándola, que mantener su distancia sería la batalla más difícil de su vida. Ponte el anillo, ordenó. Rose dudó. Luego deslizó el pesado y frío metal en su dedo. Queda perfecto. Bien, dijo Lorenzo. Descansa. Tenemos una cita para almorzar. ¿Con quién? Con el tío Salvio. Lorenzo sonrió. Una sonrisa de tiburón que no llegaba a sus ojos. Es hora de que conozca a la feliz pareja. Una hora después, Rose estaba irreconocible. Un equipo de estilistas convocados por Lorenzo había descendido sobre la habitación de invitados. El uniforme de mesera había desaparecido, reemplazado por un vestido crema hecho a medida que gritaba dinero antiguo. Su cabello caía en suaves ondas. El anillo brillaba agresivamente en su mano. Bajó las escaleras y encontró a Lorenzo esperando. Llevaba un traje gris carbón perfectamente cortado. Le ofreció su brazo. Es hora del espectáculo, susurró. Salieron por la puerta principal hacia la caravana de autos. Pero al pisar el camino de entrada, una furgoneta de reparto frenó bruscamente en la puerta. Un mensajero corrió con una caja rectangular larga. Entrega para el señor Moretti. Bruno interceptó la caja, revisándola por explosivos. Está limpia, jefe, solo flores. Lorenzo tomó la caja. La abrió. Dentro no había flores. Había 12 rosas muertas. Sus cabezas estaban arrancadas, y en el centro descansaba un conejo de terciopelo infantil, idéntico al que sostenía Mía, pero empapado en pintura roja. Una tarjeta estaba dentro. Lorenzo la tomó. Rose leyó sobre su hombro. Se parece mucho a su madre. Esperemos que tenga mejor suerte. Rose jadeó, agarrando el brazo de Lorenzo. ¿Cómo consiguieron esto? Mía tiene el suyo arriba. Compraron un duplicado, dijo Lorenzo, con voz helada. Esto es un mensaje. Salvio sabe que estás aquí y sabe exactamente quién eres. Lorenzo cerró la caja de golpe. Se volvió hacia Rose, con los ojos llameando. Cambio de planes, dijo. No iremos a almorzar. ¿A dónde vamos?, preguntó Rose, aterrorizada. Vamos a la guerra, dijo Lorenzo. Sube al auto. La invitación era para la gala benéfica de niños de Nueva York en el Hotel Pierre, el evento más prestigioso de la temporada social. Era irónico, pensó Rose al mirarse en la ventana oscura de la limusina, que los hombres asistentes probablemente habían creado más huérfanos de los que ayudaban.
Llevaba un vestido de seda azul medianoche, espalda descubierta y severo, con el anillo de compromiso captando la luz de la calle. A su lado, Lorenzo estaba en silencio, revisando un mensaje en su teléfono de emergencia. Parecía letal en smoking, pero su mano descansaba sobre el asiento de cuero, a solo unos centímetros de la suya. «Recuerda las reglas», dijo Lorenzo, con voz baja mientras el auto frenaba. «Sonríe», recitó Rose, con el estómago haciendo volteretas. «No hables a menos que te hablen. Y si Salvio me toca, no me estremezco». «Si Salvio te toca», corrigió Lorenzo, mirándola con una intensidad que le cortó la respiración. «Romperé su mano. Tu trabajo es parecer que conoces secretos. Nada aterroriza más a un hombre como Salvio que una mujer que sonríe cuando debería tener miedo». El auto se detuvo. Los flashes estallaron como relámpagos. Al pisar la alfombra roja, un silencio cayó sobre la multitud. Lorenzo Moretti nunca llevaba citas. No se le había visto con una mujer desde el funeral de su esposa. Y ahora caminaba de la mano con una mujer deslumbrante que se movía con la gracia de una reina. «Sigue caminando», murmuró Lorenzo, con la mano cálida y firme en la parte baja de su espalda. Mirada al frente. Entraron al salón de baile. Era un mar de diamantes, champaña y tiburones con trajes caros. Rose sintió el peso de cientos de ojos sobre ella. Apretó el brazo de Lorenzo. «Lorenzo». Una voz potente cortó el murmullo. Un hombre se acercó. Tenía unos 60 años, bronceado, cabello plateado y una sonrisa que mostraba demasiados dientes. Sostenía un vaso de whisky y llevaba un traje que costaba más que la casa de Rose. Era Salvio Moretti, el tío, el hombre que había enviado las rosas muertas. «Tío», dijo Lorenzo, con voz plana. No ofreció su mano. «No pensé que llegarías», dijo Salvio, sus ojos se deslizaron instantáneamente hacia Rose. La evaluó de arriba a abajo, no con deseo, sino con la fría calculación de un carnicero inspeccionando un corte de carne. «¿Y quién es esta?» «No creo que nos hayan presentado». «Esta es Rose», dijo Lorenzo. «Mi prometida». La palabra flotó en el aire. Un camarero cercano dejó caer una cuchara. La sonrisa de Salvio no flaqueó, pero sus ojos se entrecerraron. «Prometida, vaya, te mueves rápido, sobrino. Han pasado, ¿qué?, 2 años desde que murió la pobre Isabella y ahora encuentras una nueva madre para la pequeña mía». Se acercó a Rose, invadiendo su espacio personal. «Debes ser una mujer especial, Rose. Lorenzo es muy particular». «¿Dónde se conocieron?» Rose sintió el pánico subir. Esta era la prueba. Una palabra equivocada y él sabría que era un fraude. Miró a Salvio directamente a los ojos. Canalizó toda la rabia que sentía por los años que había perdido, por el bebé que había llorado. «Nos conocimos en el cementerio». Rose mintió con fluidez, con voz firme. Salvio parpadeó. «Le ruego me disculpe». «Estaba visitando la tumba de mi padre», improvisó Rose, la mentira con sabor a ceniza. «Lorenzo estaba visitando a Isabella». Comenzamos a hablar de la pérdida, de cómo el duelo es solo amor sin dónde ir. No fue un romance al principio, señor Moretti. Solo fue reconocimiento. Lorenzo la miró, genuinamente sorprendido. Fue una mentira brillante. Explicaba la secrecía, la rapidez y el vínculo emocional. Salvio se rió, pero sonó seco. «Qué poético. Y dígame, Mía aprueba. Ese niño es tan difícil. Tan roto». Los ojos de Rose brillaron. «No está rota. Solo estaba esperando a la persona correcta que la escuchara». Dio un paso adelante, obligando a Salvio a retroceder. «Y habla conmigo perfectamente. De hecho, tiene mucho que decir sobre las personas que visitan la casa. Tiene muy buena memoria para caras y voces». Era un farol. Mayor apenas hablaba 10 palabras,
pero Salvio no lo sabía. El rostro de Salvio palideció ligeramente. Si Mía hubiera escuchado discutir el plan con Isabella años atrás, si la niña no fuera solo un accesorio mudo. Es así, murmuró Salvio, revolviendo su bebida. Bien, bienvenida a la familia, querida. Aunque debo advertirte, las mujeres Moretti tienen historia de vidas cortas. Todavía no soy una Moretti. Rose sonrió, mostrando los dientes. Y tengo excelentes instintos de supervivencia. Soy de Queens. Lorenzo soltó una risa corta y aguda. Rodeó su brazo con más fuerza. Ven, amore. La música está comenzando. La condujo a la pista de baile. Mientras entraban al vals, Lorenzo la atrajo hacia él. Eres increíble, susurró en su oído. El cementerio. Eres una mentirosa natural. No estaba mintiendo sobre el duelo, susurró Rose, mirando por encima del hombro a Salvio haciendo una llamada frenética en la esquina. Está asustado, Lorenzo. Lo vi. Debería estarlo, dijo Lorenzo, porque sabe que perdió su oportunidad. Pensó que yo era débil. Pensó que estaba distraído. Ahora ve que estoy fortificado. La giró, el vestido azul despegándose. Por un momento, el peligro desapareció. Solo estaba la música, el calor de su mano y la extraña atracción magnética entre ellos. Rose lo miró. La mandíbula marcada, la cicatriz en la ceja, la oscuridad en sus ojos que lentamente se levantaba. ¿De verdad crees que podemos ganar?, preguntó. No pierdo, dijo Lorenzo intensamente. Especialmente no cuando lucho por mi vida. Tu vida. Tú y yo, dijo Lorenzo como si fuera lo más obvio del mundo. Ahora eres mi vida. De repente, la música se detuvo y un murmullo recorrió la sala. Bruno, el jefe de seguridad, apareció en el borde de la pista de baile. Se veía pálido. Lorenzo detuvo el baile de inmediato. Caminó hacia Bruno, arrastrando a Rose con él. ¿Qué?, exigió Lorenzo. Es la propiedad, dijo Bruno, con la voz quebrada. Las alarmas están silenciosas. El perímetro caído y la niñera no responde a la línea segura. Rose sintió que su corazón se detenía. Mía, Salvio, Lorenzo siseó, mirando hacia la esquina. El lugar donde su tío había estado estaba vacío. La llamada no era una retirada. Era la señal. Nos atrajo aquí, se dio cuenta Lorenzo, con el rostro convertido en pura furia. Nos trajo para exhibirnos mientras su escuadrón atacaba la casa. Tenemos que irnos, gritó Rose, sin importarle la escena que estaba causando. Va a matarla. Bruno, grita el coche, rugió Lorenzo, sacando su pistola del estuche del smoking, en medio del salón. Los gritos estallaron mientras los invitados se tiraban al suelo. Lorenzo no se detuvo. Agarró la mano de Rose. Corre. Lorenzo condujo como un loco, el velocímetro superando los 120. Chocaron contra las puertas de hierro de la propiedad, los neumáticos chirriando sobre la grava. La casa principal estaba oscura, la puerta principal ominosamente abierta. No necesitaban revisar las habitaciones. El sonido de un niño gritando los llevó directamente escaleras arriba, pasando la cuna volcada en la guardería y hasta la azotea azotada por el viento. Allí, de pie en el borde de la terraza, estaba Salvio. El viento azotaba su cabello plateado mientras sostenía a Mía apenas por la parte trasera de su camisón sobre el negro océano que rugía 15 metros abajo. ¡Y alto!, gritó Rose, lanzándose hacia adelante, pero Lorenzo la contuvo. Un paso más y aprende a volar. Salvio gritó, los ojos maníacos. Pensaste que ganaste, Lorenzo. Pensaste que podías traer un perro callejero a nuestra casa y llamarla reina. Suéltala, dijo Lorenzo, con voz mortalmente calmada, aunque sus manos temblaban. Esto es entre nosotros. Tienes razón, se burló Salvio. Así que elige, el imperio o la niña.
Saltas, Lorenzo. Mueres esta noche y yo la levanto o te quedas y ella cae. Lorenzo no dudó. Tiró su arma sobre las losas. Se acercó al borde. Lorenzo, no, gritó Rose. Suéltala, ordenó Lorenzo, subiendo al parapeto. Un final noble. Salvio sonrió. Hecho. Y abrió su mano. No la levantó. La dejó caer. Pero Rose se movió más rápido que el pensamiento. No gritó. Se lanzó sobre las losas mojadas, deslizándose como una jugadora de béisbol. Metió su cuerpo bajo la barandilla, extendiendo la mano hacia el vacío. Su mano se cerró alrededor del tobillo de Mía justo cuando la niña desaparecía por el borde. Rose se estampó contra los barrotes de hierro, jadeando mientras su hombro casi se dislocaba. Estaba colgando a medio techo, sosteniendo todo el peso de Mía con una mano temblorosa mientras el océano rugía abajo. «Te tengo», gritó Rose, con lágrimas cegándola. «Mamá te tiene». Salvio miró hacia abajo, atónito. Levantó su pistola, apuntando directamente a la cabeza de Rose. Van persistente. El disparo no vino de Salvio. Lorenzo nunca había planeado saltar. En el instante en que Salvio miró hacia abajo para ver caer a las niñas, Lorenzo había recogido su arma caída. Salvio retrocedió, con el rostro lleno de shock mientras se agarraba el pecho. Cayó hacia atrás, rodando silenciosamente por la barandilla hacia las oscuras aguas abajo. Lorenzo corrió al borde. Con una fuerza impulsada por la adrenalina, levantó a Rose y a Mía de nuevo a la seguridad del techo. Cayeron hechos un montón sobre la fría losa. Lorenzo los abrazó a ambos, enterrando su rostro en el cuello de Rose. Mayer lloraba, aferrándose al vestido rasgado de Rose. «Estamos a salvo», dijo Lorenzo entrecortadamente. «Te tengo». Mía miró hacia arriba, sus pequeñas manos tocando el rostro de Lorenzo. Luego rosas. Respiró hondo, temblorosa. «Familia», susurró. Fue su tercera palabra. 6 meses después, la propiedad Moretti era irreconocible. Las cortinas oscuras habían desaparecido, reemplazadas por luz y flores. Fue una boda pequeña en el jardín. Sin prensa, sin políticos, solo los invitados, los pocos asociados en los que Lorenzo confiaba y la familia. Rose estaba en el altar, el vestido blanco ondeando con la brisa. Ya no interpretaba un papel. Lorenzo tomó su mano. La oscuridad que lo había definido durante una década había desaparecido, reemplazada por una devoción feroz y protectora. ¿Aceptas a esta mujer?, preguntó el sacerdote. Lorenzo miró a Rose, la mesera que había enfrentado a Adón, la madre que había atrapado a su hija en el aire. Mientras viva, prometió Lorenzo. Mía, ahora una parlanchina de 3 años, corría entre ellos, riendo mientras lanzaba pétalos de flores al aire. Lorenzo la levantó con un brazo y besó a su esposa con el otro. Mientras caminaban de regreso por el pasillo, las puertas de hierro de la propiedad se cerraron lentamente detrás de ellos. Pero esta vez, no se cerraban para mantener al mundo afuera. Se cerraban para mantener la felicidad adentro. Esa fue la historia de Lorenzo, Rose y la pequeña Mía. Es un recordatorio de que a veces la sangre no es lo que hace una familia. Es el amor. Y nada es más peligroso que una madre luchando por su hijo. ¿Qué pensaste de ese final? ¿Se te detuvo el corazón cuando Salvio la dejó caer? Déjamelo saber en los comentarios. Si disfrutaste esta montaña rusa, por favor da like y suscríbete para no perderte la próxima historia. Gracias por ver.